Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, porque es domingo y el domingo, como tenemos costumbre y ya lo hemos venido manejando desde hace años, es el día del Señor, así que yo te invito a que te alegres, vamos a gozarnos todos juntos, vamos a recibir palabra de Dios, vamos a entrar en un momento de adoración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y tome el control total y completo de nuestras vidas. Le doy gracias a Dios en lo particular por cada uno de ustedes. Te doy gracias a Dios por tu vida, porque te tomas este tiempo para poder estar juntos, para poder alabar a Dios en la distancia, pero en un mismo sentir. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia, a los que están ahí juntamente contigo. Así que yo te quiero invitar que para iniciar esta reunión vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, en este bello domingo. Te damos muchas gracias por tu presencia, porque tú estás con nosotros, porque tú estás en medio de tu pueblo. Hoy traemos adoración a ti, recíbela de lo más profundo de nuestros corazones, y también te pido, Señor, que trabajes en cada corazón para que podamos recibir tu palabra y pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Te pido que atiendas también cada necesidad que hay en tu pueblo, en cada miembro de la iglesia, Señor, y quita en este momento todo pensamiento ajeno, todo pensamiento que estorbe para tener una comunión directa contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Vamos a gozarnos. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar aquí reunidos una vez más, aunque sea a distancia. Dice por ahí que donde se reúnen dos o tres, el Señor está en medio del lugar, y yo creo que si nos estamos reuniendo cada uno en nuestras casas, Dios baja en nuestro estado, en Chihuahua. Entonces, esta mañana queremos adorarle, queremos bendecirle, queremos decirle a Dios que pese a las circunstancias, nuestra mirada siempre está en Él. Entonces, ¿qué les parece si esta mañana le decimos al Señor que queremos ir a ese lugar ante su presencia y pagar el precio para estar ante Él? Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, aún reunidos a la distancia, Señor. Gracias, Padre. Palabra de vida, el Verbo descendió y habitó entre nosotros, el hombre perfecto, Dios mismo se limitó, todo lo dio por restaurarnos, nos hizo libres para amar, libres para derramarlo todo en el altar. Y así que subiré a la montaña, y he decidido pagar el precio para tu rostro contemplar. Y subiré a la montaña, y he decidido pagar el precio para tu rostro contemplar. Palabra de vida, el Verbo descendió y habitó entre nosotros, el hombre perfecto, Dios mismo se limitó, todo lo dio por restaurarnos, nos hizo libres para amar, libres para derramarlo todo en el altar. Así que subiré a la montaña, y he decidido pagar el precio para tu rostro contemplar. Y subiré a la montaña, y he decidido pagar el precio para tu rostro contemplar. Inmenso y eterno amor derramado por mí, el Verbo se
estar contigo, Señor, en tu presencia, Padre. Poder sentirte, Padre, poder sentir que estás con nosotros en cada momento, Señor. Queremos subir ante tu presencia, Señor, subir a esa montaña, Padre. Y esta mañana, Señor, queremos decirte, Padre, que solo queremos amarte, Señor, en cada momento, Señor. Que nuestra vida, Señor, que nuestra boca, que nuestras manos, Señor, puedan ser un reflejo de cuánto te amamos, Señor. Queremos en esta distancia, Señor, poder sentir la cercanía de nuestra familia en Cristo, Señor. Que aquellas personas que están lejos, Señor, puedan sentir nuestro amor esta mañana, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tengas cuidado de aquellos misioneros, Señor, de aquellos pastores, Señor, de aquellas personas que están pasando situaciones complicadas, Padre. Que seas tú, Señor, en cada una de sus vidas, Señor, que te manifiestes, Padre. Que abra los cielos, Señor, esta mañana sobre nuestro Chihuahua, Señor, sobre nuestras familias, Señor, sobre nuestros amigos, Padre, sobre aquellas personas que nos aman, Señor, y doblemente por aquellas que no lo hacen, Señor. Solo queremos amarte, Señor. Gracias, Padre. Hoy venimos ante que escribió nuestro nombre en las llagas de su piel. Nos rendimos a Él, cuyo nombre es amor, su nombre es fiel. Y solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar lo que tú amas. Las coronas que Él nos dio, arrojamos ante el trono de amor. Nuestras manos que Él limpió, levantamos para darle todo honor. Y solo queremos amarte, solo
queremos ver las cosas, Señor, como tú las ves, Padre. Profundo es tu amor, Señor. Más fuerte, Señor, que el infierno, Señor. Tu amor es tan fuerte, Padre, que nos has acercado hacia ti, Señor. Queremos adorarte con todo el corazón, Señor. Todo lo que somos, Señor, todo lo que tenemos, Padre. Nuestros defectos, Señor, nuestras virtudes, Padre, queremos entregarlas esta mañana ante ti, Señor. Nuestros problemas y dificultades, Padre, nuestros éxitos, Padre, queremos ponerlos a tus pies, Señor. Gracias, Padre. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, vence el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Gracias, Dios. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar y más allá del cielo está tu amor, me bastará.
Estamos ya concluyendo esta serie de Lucas capítulo 12 y mientras vamos avanzando en esta serie nos vamos dando cuenta de la profundidad de los textos que estamos leyendo, de lo duro que resultó el mensaje de Cristo para las personas que lo estaban escuchando. Jesús no tenía, como decimos coloquialmente, no tenía pelos en la lengua. Hablaba las cosas como tenían que ser dichas, hablaba verdad y hablaba gracia, pero siempre se encargaba de que el mensaje fuera sumamente claro para los discípulos y para las personas que iban a escuchar el mensaje posteriormente. Y hoy va a ser un ejemplo de esto. Vamos a continuar estudiando Lucas capítulo 12 y si tienes por ahí tu Biblia a la mano, quisiera que me acompañaras en Lucas capítulo 12. El pastor Joel nos estuvo compartiendo la semana pasada algunas cosas interesantes. Si no la viste, puedes ir a buscar aquí en la página de Facebook acerca de su predicación. Y hoy vamos a estar estudiando acerca de la división de este mensaje tan divisorio que traía Jesús. A partir del verso 49 vamos a estar leyendo, si tienes ahí a la mano tu Biblia o tu teléfono, tu aplicación. Quisiera que me acompañaras ahí con la lectura de Lucas capítulo 12, verso 49 en adelante. Dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre con el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Habíamos estado platicando, el contexto siempre es importante y lo voy a estar repitiendo una y otra vez. Jesús está dando un discurso, Jesús acaba de salir de cenar con los fariseos y está hablando con sus discípulos en este momento y con miles de personas alrededor de él. Y de pronto vemos que su plática, su mensaje empieza a tornarse cada vez más duro. Unos versos antes, en el verso 48, les está hablando acerca de azotes y de un castigo que van a tener aquellos que hayan escuchado a la voz de su Señor y que no hayan obedecido, y les hace una advertencia muy dura diciéndoles: al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar, al que mucho se le haya confiado, mucho se le va a pedir. Estas palabras tendrían que haber sido de mucha atención para las personas que estaban escuchándolo, porque de pronto el mensaje de Cristo ya no tenía que ver únicamente con la liberación de la nación según ellos lo entendían, o la liberación de la esclavitud que ellos tenían por el Imperio Romano. De pronto Jesús empieza a poner el peso sobre las personas que están escuchando y les dice: también a ustedes se les va a demandar algo. Hemos estado leyendo un libro estos últimos 2 meses, casi ya. Este jueves terminamos ya la lectura de un libro que se llama sencillamente Jesús. Y en este libro nos va a hablar más o menos de este tema, en el cual se pone ahora la vista sobre unas personas y se les demanda que pongan atención a un mensaje que va a ser radicalmente diferente al que ellos imaginaban y que no era realmente el establecimiento del reino de Dios como típicamente se había estado manejando en la narrativa del pueblo, sino que Cristo venía con un mensaje diferente que era difícil de entender, y este mensaje diferente incluía el que ahora los que tradicionalmente habían sido enemigos de la nación de Israel, las naciones alrededor, las naciones paganas, las naciones idólatras, de pronto Jesús parecía dar pistas de que ese mensaje que estaba mencionando en esos momentos, el evangelio del reino, también era para ellos. Y de pronto empieza a mencionar a aquellos hombres que debían de ser amigos de Dios y dicen: bueno, ahora ustedes también van a tener que pasar por el escrutinio del juicio de Dios. Todo esto causaba mucho revuelo porque la narrativa de la historia de Israel era que nosotros somos los buenos y los que están fuera de nosotros son los malos. Jesús viene con un mensaje muy difícil de digerir. Jesús viene a decirles: bueno, los que parecían los malos no necesariamente son tan malos, y los que parecían los buenos no necesariamente son los buenos. Empezaba a dar mensajes muy duros, a probar a los discípulos en su fe,
en su confianza en sus palabras y a decirles, hay un juicio que viene de parte del Señor. Entonces sí, nos damos cuenta que me parece a mí que el verso 49 llega al punto más culminante de su mensaje en términos de un mensaje drástico, de un mensaje duro de discernir y que es poco predicado en nuestros días, y un mensaje que tiene que ser evaluado constantemente en nuestra iglesia, porque el Dios de paz, que si bien es cierto que la palabra de Dios lo menciona, el Cristo vivo que se le menciona como el príncipe de paz, de pronto viene a anunciar que no viene a traer únicamente paz, sino que viene a traer también división, a traer disensión, y que no todo se puede resumir a aquello que es totalmente pacífico, sino que hay momentos en que es necesario entrar en conflicto. Según el reino de Dios venía a ser anunciado, este reino estaba siendo anticipado desde los profetas en el Antiguo Testamento, y viene Jesús con un mensaje muy claro, hablando acerca de todas estas profecías bíblicas del Antiguo Testamento, y luego empieza a mencionar que estas palabras proféticas tenían que ver no con otra persona, inclusive no con Dios mismo, sino que tenían que ver con Él. Él empieza a atribuirse las palabras proféticas anunciadas en el Antiguo Testamento, señalándose hacia Él mismo como el cumplimiento de todas estas palabras que habían de mencionarse. Y nos damos cuenta que su mensaje tiene que ver con este establecimiento del reino de Dios en la tierra, una oración que la nación de Israel había hecho durante muchísimo tiempo. Tenemos que retroceder algunos cientos de años atrás, mucho antes de David, mucho antes de Saúl, cuando estaban todas estas condiciones para que la nación de Israel viviera en una teocracia, es decir, en un tipo de gobierno en el cual Dios era al mismo tiempo Dios y era al mismo tiempo rey de la nación. Y la nación de Israel parece que se cansa de esta dinámica y empieza a quejarse delante de Dios, a decir, nosotros queremos tener reyes como las otras naciones. En ese momento Dios decide, ok, vamos a poner reyes, se establece Saúl como un primer rey, o aparece David como un segundo rey, y de alguna manera se nos deja en claro que Dios seguía teniendo la intención de gobernar sobre la nación de Israel, ahora a través de un hombre. Es decir, no suelta totalmente el mando diciéndoles, ustedes van a elegir a su rey y que ahora sí que Dios les bendiga, sino que Él se encarga de escoger hombres que fueran conforme a su corazón. Por eso aparece David escogido por Dios diciendo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón, como si Dios dijera, yo voy a gobernar a través de David. Viene este anunciamiento, la nación de Israel se enfrasca en una situación de guerra civil, de divisiones políticas, y de muchos años de estar en esclavitud por diferentes pueblos. Cuando viene Jesús a anunciar el reino de Dios, entonces empieza a mencionar un mensaje que tiene que ver con un mensaje político de establecimiento de un nuevo orden, de un nuevo gobierno, que empezó a sonar duro, difícil, empezó a sonar amenazante para aquellos que estaban gobernando. Tarde o temprano iba a darse una guerra, tarde o temprano iba a darse un conflicto entre los reinos de este mundo, porque cuando Dios quiere establecerse en algún lugar, aquello que es Señor de ese lugar, de esa persona, de esa área de tu vida, va a entrar en conflicto porque no le va a querer ceder a Dios lo que le corresponde a Él. Esto es una situación que vemos constantemente. Cuando viene Jesús y anuncia el reino de Dios, los reinos del mundo empiezan a reaccionar. Y empiezan a traer guerra y empiezan a traer conflictos y no se dejan del anunciamiento de Cristo y empieza a tener mucha oposición. Lo mismo ocurre en nuestra vida también cuando estamos nosotros pidiéndole al Señor que venga a tu reino, Señor, ayúdame, Señor, permíteme trabajar, permíteme hacer esto, permíteme mejorar mi relación, permíteme acercarme a ti, tener una dinámica más cercana. Aquello que está gobernando va a oponerse, va a poner resistencia para que no sea Dios quien gobierne totalmente. En ese sentido, entonces, cuando nos damos cuenta de lo peligroso que era el mensaje de Cristo, en su tiempo como en el de ahora, es exactamente el mismo peligro. Cada vez que se anuncia el Evangelio se está diciendo, tienes que aceptar un nuevo Señor en tu vida. Ese mensaje en nuestro tiempo, en nuestra vida es sumamente rechazado. Imagínate decirle a alguien, tengo un mensaje de buenas noticias que significa que el reino de Dios ha venido,
que hay salvación para tu vida, que los méritos de Jesús son suficientes para estar en este reino, pero estar en este reino significa que ahora tú no eres el rey y señor de tu propia vida. Significa soltar lo que has ganado, significa poner a disposición de este otro reino lo que tú tienes y lo que tú eres. Ese mensaje es duro y es difícil y sigue confrontándonos a los cristianos, aunque tengamos muchos años en el cristianismo y en el evangelio, seguimos siendo confrontados por estas palabras. Cristo es Señor. Cristo es el Señor. ¿Qué significa esto? Significa lo que está mencionando en el verso 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Jesús estaba consciente de que el mensaje que estaba trayendo era un mensaje que no iba a ser aceptado de manera sencilla, que iba a haber oposición, que en todo lo que el hombre siembra y cosecha, en todo lo que el hombre está edificando a lo largo de su vida, en todo lo que el hombre está participando, consciente o inconscientemente, iba a haber una oposición a este mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca a todo aquel que le busque. Por supuesto que era un mensaje de esperanza. Claro que era un mensaje de esperanza para los discípulos y para las personas que estaban escuchando. Pero era un mensaje de esperanza que los dejaba en una posición incómoda. Tenían que evaluar qué era lo que más les convenía. Era conveniente seguir en un sistema de opresión donde posiblemente la nación romana estuviera oprimiéndolos con impuestos sumamente altos que los mantenían en una pobreza constantemente. Estaban esperando, por otro lado, un libertador de la nación que se levantara en armas en contra de la nación de Israel y que de alguna manera pudiera restaurar esa gloria de Israel que había tenido muchos años antes con Salomón. Y viene un hombre a decirles, hay un nuevo reino que está establecido y que se está estableciendo y que será siendo establecido a través de la iglesia de ahora en adelante. Y todos prestaban atención, prestaban oídos a este mensaje. Y de pronto les decía, si quieres que este reino te dé libertad, es necesario que reconozcas que hay un nuevo Señor en tu vida. Eso significaba que las personas tenían que hacer una decisión totalmente difícil. Por un lado, este Señor, este Dios pudiera ser desconocido para ellos, pero por otro lado, el Espíritu Santo trabajaba en sus corazones. El Espíritu Santo traía estas palabras constantemente a sus oídos, a su mente en las noches, los hacía reflexionar, los hacía pensar. Y como lo hemos hecho muchos de nosotros, tomaron la decisión de decir, quiero que seas mi Señor, quiero que tú gobiernes. Pero en el momento en que lo hicieron, aquellos que estaban enseñoreándose de las vidas de las personas empezaron a reaccionar. Cuando dice Jesús, fuego vine a echar en la tierra, está hablando de este conflicto que a la fecha seguimos viéndolo. No es casualidad que el mundo esté en una situación de conflicto constante. No es casualidad que esté luchando siempre la justicia contra la injusticia. No es casualidad que se den revueltas por personas que están buscando justicia en una área y luego de pronto aparecen otras personas que parecen aprovechar esta situación para causar más discordia y para robar y para destruir, etcétera, porque hay una guerra constante, la cual tiene que ser entendida primeramente como la guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y luego entonces podemos entender todo lo que pasa en el mundo. Pero si no partimos de este fundamento, va a ser muy difícil que encontremos respuestas concretas a lo que ocurre a nuestro alrededor, si no comprendemos que estamos viendo este fuego del cual Jesús está hablando, un fuego que ha traído a la tierra y que está en constante conflicto, el reino de Dios con los reinos de este mundo. El príncipe de este mundo menciona a Jesús. Ahora estaba siendo expuesto, ahora estaba siendo revelado, y esta lucha va a manifestarse en muchos niveles, desde los más altos de las estructuras gubernamentales y los reinos de este mundo hasta las cosas más pequeñas y las decisiones más insignificantes que tú tomes en el día a día. Estos reinos van a estar en constante conflicto y necesitamos orar para que el Señor nos dé la confianza de que su reino, como Él lo ha prometido, será establecido y su victoria en última instancia va a ser manifestada. Fuego vine a echar a la tierra, dice el verso 49. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Ya estaba encendido este fuego. Ya Jesús había mencionado sus palabras, ya las había dicho.
y ahora estaba en una situación donde tenía que ser congruente con este mensaje y seguir hasta el final. ¿Cuáles eran las últimas consecuencias? Y él lo sabía, posiblemente ir hasta la cruz, ir hasta el momento de morir, y como lo han mencionado algunos autores, no sabemos de qué manera, pero sí iba a ser la culminación de la victoria de Dios sobre todos estos reinos. Iba a ser la manifestación en la cual de alguna manera Cristo iba a ser entronizado, pero iba a ser un rey establecido a través de una cruz y no a través del poderío militar. Y por una extraña razón, que creo que cuando lleguemos al cielo espero que podamos tener un mayor entendimiento de esto. Por alguna extraña razón, en el plan eterno de Dios decide que el triunfo de Cristo sea a través de la propia muerte del Mesías que había sido anunciado. ¿Qué quiero si ya se ha encendido? Verso 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿A qué se está refiriendo en el verso 50? De un bautismo tengo que ser bautizado, precisamente de lo que venimos hablando. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Jesús estaba consciente de que tenía que ser sumergido en la muerte misma para poderla vencer. Esto es lo que se nos dice en los evangelios. Él muere para poder vencer a la muerte, para levantarse de la muerte y entonces colocarse como Señor de todo lo que existe. Lo que había ocurrido es que esta muerte era la consecuencia del pecado del hombre. Se le había anunciado al hombre en muchas ocasiones que el alma que pecare, ésta morirá. La muerte era el último enemigo que había de ser vencido. La muerte era aquel último aspecto de la vida que tenía que ser expuesto y que tenía que ser vencido por Cristo. Y lo que hace Jesús es bautizarse en un bautismo de cruz y de muerte para poder vencer a las potestades, para poderse levantar por encima de estos gobiernos que en última instancia era la muerte misma. No solamente la muerte de las personas físicas, pero la muerte de todo propósito y de todo sentido que pueda existir en la vida. Me ha tocado conocer personas que no están muertas físicamente, pero que en su interior están muertas. Que el diablo, la vida, las circunstancias han evolucionado de tal manera que no hay más allá que el día de hoy. Hay una visión no solamente al día de mañana o dentro de un año, no hay una visión eterna. Y están caminando y sobreviviendo y subsistiendo únicamente porque no hay un propósito. Esta muerte se manifiesta de muchas maneras y una de ellas es una falta de propósito en la vida de las personas. Qué difícil es cuando observamos lo que ocurre en el mundo y a nuestro alrededor y nos damos cuenta que verdaderamente hay tragedias y que de verdad el mundo es difícil y es sufrido y el mundo batallamos para vivirlo. Y lo he pensado en alguna ocasión, ¿cuándo será el momento en que le advierta a mis hijos que el mundo no es como ellos lo están viviendo hasta el día de hoy? Hay niños que desafortunadamente se enteran demasiado pronto de que la vida es difícil, pero aquellos niños que no se han enterado en algún momento se van a enterar. Y hermano, tú tienes que saberlo. Si lo estás viendo, tienes que saber algo. Posiblemente seas adulto o seas joven, ya estás en edad de una conciencia de lo que está pasando alrededor, pero no te has detenido a darte cuenta que lo que ocurre en el mundo verdaderamente es difícil, porque es necesario que lo comprendamos. Porque cuando entendamos este principio, entonces entendemos que la vida que trae Cristo no solamente es una esperanza para la vida eterna, sino que es una esperanza para esta vida. Una esperanza que tiene que ver con traer perspectiva eterna acerca de las cosas que pasan en el día a día. Y eso trae esperanza y tranquilidad. Eso trae paz a tu corazón. Teniendo paz para con Dios, entonces es como nosotros podemos vivir si reconocemos que Cristo ha vencido a la muerte y que tenemos nosotros esta vida en el Señor. De un bautismo tengo que ser bautizado significaba que Jesús entendía que tenía que ir a la cruz, que tenía que morir para poderse levantar, y en el momento en que se levantara nosotros nos íbamos a levantar junto con Él, resucitados junto con Cristo, identificados junto con Él en nuestro propio bautismo y reconociéndole como Señor. Y en el momento en que Él se levanta y se sienta a la diestra del Padre, nosotros, como también dice Pablo, estamos sentados en lugares celestiales. En ese mismo momento hay una certeza, quiero que lo comprendas así. Hay una seguridad y una certeza tan profundamente expresada a través de los evangelios de que Cristo es Señor y que esto nos involucra a nosotros directamente
a caminar y a creer en este principio. Es tan poderosa esta palabra que tiene que romper paradigmas en tu mente. Tiene que romper conceptos de que sí, Dios es bueno y esperemos que ya nos muramos y nos vayamos al cielo. Pablo, una y otra vez, uno de los 2 temas más recurrentes de Pablo va a ser estando en Cristo, decía Pablo. Esto significa estar en Cristo. Significa que lo que Él vive, nosotros lo vivimos, lo que Él muere, nosotros lo morimos en el bautismo, en un simbolismo, pero en la medida en que Él se levanta y resucita, estamos levantados junto con Cristo. Y aún a pesar de que Pablo estaba pasando por situaciones de cárcel y de apedreamiento y de estar huyendo y de ayunos no voluntarios y de ayunos profundos, donde pasaba días sin poder comer porque no tenía para comer o porque las circunstancias se lo impedían, Él decía, pero estoy en Cristo, pero tengo la certeza de que Él es Señor. Tengo la certeza de que Él está sentado a la diestra del Padre y que nosotros mismos estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Esta certeza movía a los hombres de Dios y lo sigue moviendo hasta el día de hoy. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Claro que Jesús se angustiaba con la cruz. Por supuesto que Jesús iba a sentir angustia en el momento en que supiera que pronto le iba a tocar ir a una muerte tan peligrosa, tan desgarradora, tan difícil de cumplir. Y Él lo expresa, los evangelios lo expresan en una noche antes de la crucifixión, estando ahí junto con sus discípulos, y Jesús se va a la oración y le hace una petición: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pareciera que estas palabras tienen tanta resonancia en los cristianos de todo el mundo y de todas las épocas, porque a cada uno se nos ha dado de beber una copa. A cada uno de nosotros se nos ha dado de beber una copa que tenemos que beber. En nuestra vida, tarde o temprano, nos encontraremos con esta realidad. Pero Jesús, como un buen ejemplo para nosotros, nos deja muy en claro. Nuestra oración es: Señor, pero no se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida. Lo que tenga que pasar, la copa que tenga que beber, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Había angustia en Jesús? Pues sí. Había estrés, había ansiedad, había temor, ¿por qué no decirlo? Estaba temeroso de lo que iba a ocurrir, pero Él estaba consciente de que si el Padre lo había dispuesto era bueno en última instancia, de que lo que pudiera sufrir iba a ser únicamente temporal. Es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que pensemos con una perspectiva más de Cristo, porque la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y esto lo identificamos y a veces lo queremos aplicar a los negocios y queremos aplicarle a los deportes y nos ponemos camisetas y ponemos fuera de nuestro negocio una lona y tenemos todo este concepto de que la mente de Cristo significa ser exitosos porque es la mente más exitosa del mundo. Pero ¿por qué no pensamos también en esta área? ¿Por qué no pensamos en que tener la mente de Cristo significa que va a haber momentos de angustia, va a haber momentos de necesidad, de temor, de peligro? Y que no te va a quedar más que acudir a Dios. Muchas veces estos momentos de angustia lo que provocan en nosotros es ir a la presencia de Dios e orar. Claro, cometeremos a veces oraciones que no son las más afortunadas, oraciones en contra de los demás, oraciones que quieren esquivar el fuego, el dolor, la batalla y el conflicto del que hemos venido hablando. Pero Jesús no evita el conflicto. Jesús lo confronta con oración y aprende a someter su voluntad a la voluntad del Padre. Sometimiento es una palabra importante en la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa estar sometido a la voluntad del Padre. Estar sometido a su perfecta, bendita, buena voluntad para con nosotros. ¿Cómo me angustia hasta que se cumpla? Dice en el verso 50. Vamos a ir avanzando. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Les digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús deja muy en claro que el mensaje del Evangelio en una primera etapa iba a ser divisorio. A partir de que se anuncia la venida del reino de este mundo,
se tenía que entender y Jesús estaba prediciendo como algo normal. Va a haber separación, va a haber división entre las familias, va a ser algo normal. Por supuesto que Jesús no está alentando esta división. Más adelante la propia palabra de Dios nos dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nuestra intención, nuestro modus vivendi es uno que tiene que ver con la reconciliación entre las cosas que están a nuestro alrededor, en todos los sentidos que podamos, ser personas que reconcilian. Pero en ocasiones esta reconciliación se queda atrás y tenemos que dar paso a una nueva etapa que es disensión, separación, conflicto, lucha, guerra. En este sentido, Jesús estaba diciendo muy en claro: cuando tú estés en el reino del Dios, en el reino de la luz, en el reino anunciado por el Cristo, en ese momento vas a encontrar conflicto. ¿Por qué? Porque lo que gobierna el mundo es el reino de las tinieblas. Tenemos que estar conscientes de esto. Jesús no lo alienta, pero lo está previendo. Les está avisando a sus discípulos: van a tener conflictos y van a tener que lidiar con ellos. Una de las cosas que creo que ayuda mucho al tema matrimonial, haciendo un pequeño paréntesis para aplicar este mismo principio, es que necesitamos entrar al conflicto también. Necesitamos aprender a meternos al tema del conflicto para poder resolver ciertas cosas que puedan estar pasando en nuestra vida. Entonces Jesús les está hablando acerca de esta división. Verso 54, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, les dice Jesús, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Parece que estas últimas frases Jesús sabe que las personas que lo están escuchando no solamente no reconocen la llegada del reino de Dios, sino que no quieren reconocer la llegada del reino de Dios. De otra manera no tiene sentido que les diga hipócritas. Jesús estaba diciéndoles: tú te estás dando cuenta que está sucediendo aquí algo en este momento en tu vida y no lo quieres reconocer. Si ellos simplemente estuvieran ignorando totalmente la situación y les hubiera estado pasando desapercibido, Jesús les hubiera dicho ignorantes, pero Jesús les dice hipócritas, porque lo que estaba ocurriendo es que el mensaje del reino de Dios estaba siendo anunciado en este momento y ellos no querían, se hacían para un lado y para el otro para tratar de esquivar estas responsabilidades que el reino de Dios conllevaba. Por supuesto, el mensaje del evangelio era muy bueno, pero ellos estaban esperando que este mensaje se acomodara a sus propios deseos, a sus propias concepciones de lo que era bueno, y Cristo les dice: esto no es lo que va a ocurrir. Tú estás esperando que el mensaje del reino haga algo con tu vida porque es lo que tú quieres que eso ocurra, pero el mensaje del reino trae su propia agenda. Y en el momento en que el mensaje del reino trae su propia agenda, en ese momento la gente decía: bueno, no estoy seguro si me conviene o no. Por eso Jesús les llama hipócritas, porque el reino de Dios estaba entre ellos, estaba siendo anunciado, y como lo hemos estudiado en algunas ocasiones, este reino es presentado por Cristo en varias parábolas como aquello que está emergiendo, como aquello que está surgiendo, como aquella grano de mostaza que crece, como aquella higuera que sabes que es tiempo de que dé fruto. Y Jesús utiliza muchos aspectos de la naturaleza para hablar acerca del reino de Dios, no solamente porque eran cosas que podían ser identificadas por los primeros escuchadores de estos mensajes, sino porque precisamente era el anunciamiento de una nueva temporada para la humanidad. Era el tiempo de la primavera, el tiempo del verano, era el tiempo en que empezaban a nacer las cosas y a producir fruto. Era el tiempo que estábamos esperando, y el fruto somos tú y yo. El fruto de todo esto es que tú y yo estamos anclados en Cristo y somos un fruto para el Padre. Pero de la misma manera este mensaje venía a confrontar, y aquí es donde hablamos una vez más de la disensión que está presentando Cristo. Mientras unos decían: yo acepto tu señorío, había unos cuantos que estaban todavía cegados, como lo menciona la palabra, cegados por el reino, el príncipe de este mundo, que les impide ver en realidad que ellos, aunque se sientan señores, nunca van a ser señores de su vida. Aunque piensen tener todo en control, hay alguien más que está en control de ellos. Qué duro es este mensaje, qué difícil es este mensaje, en un tiempo donde creemos que somos dueños de nuestra propia vida porque vemos logros aparentes. Pero me parece a mí que este conflicto de las tinieblas y de la luz
tiene que ser visto de una manera más consciente. Si Cristo no es tu Señor, no significa que tú eres Señor de ti mismo. Significa que tú obedeces a intereses oscuros, al reino que está detrás. Puedes decir, pero yo no cometo cosas tan atroces. Puedes decir, pero yo no hago cosas tan malas. La realidad es que cuando Satanás aparece, sobre todo en los evangelios, no siempre aparece haciendo las cosas más terribles que puede estar haciendo, las cosas que asociamos siempre con aquello que es totalmente malo. En ocasiones aparece de manera muy sutil, en ocasiones aparece con comentarios, en ocasiones aparece con ciertos patrones de pensamiento que no necesariamente tienen que ver con un asesinato o con una situación totalmente mala, con una guerra, con una hambruna. Podemos ver el ejemplo de Pedro cuando Jesús le reprende y le dice, aléjate de mí, Satanás, precisamente porque Pedro tenía una gran idea. Pedro era un hombre que estaba siendo influenciado por un pensamiento que no era el reino de Dios, y de pronto te das cuenta que sus buenas intenciones son reconocidas por Cristo porque no obedecían únicamente a Pedro. Estos pensamientos obedecían a un señor que estaba detrás de Pedro, que era el mismo Satanás. En ese momento Jesús lo reprende y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Necesitamos darnos cuenta de que el reino de Dios está entre nosotros hoy, aquí y ahora. Quiero que comprendas este principio fundamental que puede cambiar radicalmente tu vida. El reino de Dios está entre nosotros hoy, en este momento, y significa que tenemos que someternos al señorío de Jesús, confiando en que su voluntad es buena para nosotros. ¿Tenemos buenas ideas? Sí. ¿Tienes experiencia en la vida? Sí. ¿Te ha ido bien en los negocios? Tal vez sí. ¿Te ha ido mal en la vida? Pues está bien. ¿Has tenido fracasos en los negocios? Posiblemente también. Pero todo esto no importa delante de el Rey de la eternidad, el Rey de la creación, el Rey de todo lo que existe, el que creó los cielos y la tierra, el que sostiene toda su creación con la palabra de su poder. Ante Él tenemos que reconocer un señorío, y este es el concepto de Dios. Cuando hablamos del concepto de Dios, no podemos pensar en un Dios que sea menor a esto. He escuchado a algunas personas que proponen, y hace poco lo leía de una persona que decía, nadie ha propuesto la idea de un Dios malo. Quizá eso resolvería muchos de los problemas aparentemente contradictorios en el día a día, donde un Dios bueno parece que existe, que es todopoderoso y que nos ama, y que realmente el mundo está totalmente de cabeza. Decía él, a lo mejor el Dios que existe es un Dios malo, pero en un sentido mucho más filosófico, esto no puede ser un concepto de Dios, porque por definición es aquel ser con mayor virtud, y virtud estamos hablando de bondad, de justicia, de perfección, de santidad, de amor, por supuesto, de todo lo que involucra, toda virtud. Este tiene que ser el único concepto de Dios que sea válido, y en este concepto de Dios que es válido, entonces tenemos que reconocer que si hay alguien que es digno de adoración, es Dios mismo. Esto significa el sometimiento a Cristo. Esto significa que Cristo sea nuestro Señor, que reconocemos que Dios es digno de adoración, que reconocemos que Dios es digno de alabanza, que reconocemos que Él es digno de que nos postremos, de que adoremos y que confiemos en que Él es un Dios bueno, y no solamente bueno, sino que es un Dios humilde, como hemos venido estudiando también en el libro que hemos estado leyendo, que las palabras proféticas, los profetas que venían anunciando al Cristo decían, viene tu Dios, viene tu Rey humilde, montado sobre un asno. Estas palabras tan chocantes, una vez más desde el Antiguo Testamento se nos decían, Dios no se parece a tu concepto de Dios. El reino de Dios no se va a parecer a lo que tú esperas que sea. Trae un mensaje radical, distinto. Viene un rey humilde. Estas dos palabras juntas son una bomba para cualquiera que le quiera echar pensamiento a esto. Viene tu rey humilde. Hipócritas, les dice en el verso 56. ¿Sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distingues este tiempo? Tienes mucha sabiduría en muchos aspectos, pero no puedes reconocer que el reino de Dios en la historia de la humanidad, lo podemos ver ahorita 2000 años hacia atrás, el reino de Dios en la historia de la humanidad ha sido causa de conflicto,
A veces hemos abusado de esa autoridad del reino y hemos cometido en nombre del reino de Dios las más grandes atrocidades. Pero en otras ocasiones es en el nombre del reino de Dios que hay los más grandes perdones, las más grandes liberaciones, las más grandes sanidades, las más grandes restauraciones familiares y de vida. Y vemos una y otra vez personas que son radicalmente transformadas por el mensaje del reino de Dios, y nadie habla de eso en las noticias porque siempre hablamos de la parte negativa, que como humanos somos responsables totalmente de lo que hemos hecho mal en el nombre de Dios, pero nadie ve a aquella persona piadosa que está siendo levantada, que está siendo confortada, que ha dejado atrás ciertas circunstancias que venía arrastrando y que ahora se puede considerar libre en Cristo y que ha encontrado un propósito de vida. Porque el reino de Dios es esto, es conflicto. El reino de Dios es disensión entre las personas y es conflicto interno. Es esta misma analogía que utiliza Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán, al decir la oración es conflicto. La oración es conflicto contigo mismo. Para orar necesitas entrar en un conflicto contigo mismo y es necesario que lo tengas. Una vez más, regresándonos al huerto de Getsemaní, nos acordamos de los discípulos tratando de orar y Jesús diciéndoles no han podido orar durante una hora. Lo mismo ocurre al recibir el evangelio del reino de Dios. Date cuenta, si tú nos estás escuchando, si es la primera vez que llegas hasta este punto en una predicación, o si has escuchado muchas predicaciones, pero todavía no estás convencido de la realidad del reino de Dios, quiero que entiendas esto. El reino de Dios no se va a dar de manera natural y automática, porque hay conflictos, porque hay intereses, porque como en una batalla legal hay una lucha ante un juez. Dice la palabra que tenemos un abogado que nos defiende ante el Padre. El reino de Dios tiene que ser entendido de esta manera. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Hay violencia cada vez que he presentado el evangelio, las palabras de Dios. Quisiera que oráramos y quiero que de verdad tengamos una conciencia clara, y no tiene que ver con que no quiero hacer una falsa asunción de que hay cristianos y no cristianos escuchando este mensaje. No quiero dividir así a las personas que pudieran estar escuchando esto, porque esto no me parece que no nos lleva a algo productivamente concreto. Quisiera que pensaras, si tú tienes escuchando el mensaje del evangelio 20 minutos, que es lo que tengo predicando, o si tú tienes escuchándolo 40 años, estamos en lo mismo, en una guerra. Estamos en la misma situación. Nuestra mente está sufriendo una guerra interna donde está tratando de posicionarse el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero el poder de Dios que alumbra nuestros corazones y que alumbra nuestras mentes está disponible. Y yo quisiera orar para que sea que tengas mucho tiempo, poco tiempo escuchando el mensaje del reino, el Señor traiga su luz que nos libera de toda oscuridad y de toda maldad en nuestra vida y trae una verdadera libertad en Cristo. Quisiera que fueras libre en Jesús, que encontraras libertad en el Señor. El Señor vino a traer fuego, disensión, guerra. Hay que entenderlo. Eso es parte de lo que ocurre en el mundo día a día y no podía ser diferente. Quisiera que oraras si quieres orar pidiendo al Señor este entendimiento sobre este mensaje. Un entendimiento claro de lo que el reino de Dios significa, que Cristo ha venido a anunciar el reino de Dios al mundo y que añadido a esto Él ha venido a vivir la vida que tendríamos que haber llevado nosotros, una vida sin pecado. Quisiera que entendieras que en esta vida sin pecado nosotros como seres humanos, al momento de escuchar estas verdades y estas buenas noticias, las cuales nos dicen que Cristo sufre el castigo que era nuestro, esa muerte de cruz, para que podamos tener la vida que no nos corresponde. Ni tú ni yo necesitamos hacer un examen de conciencia muy arduo para darnos cuenta de que somos malos, de que hay maldad en nuestro corazón. Pero descansamos en la obra de Cristo, en el mensaje glorioso del evangelio que nos dice que a través de sus méritos somos salvos, que no son nuestros méritos,
que son los méritos de Jesús, los que nos han dado a nosotros. Bendita gracia la que nos alcanza, poderosa y bendita gracia la que nos alcanza. Podemos tener paz para con Dios. Y en otro nivel tenemos que entender también que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros y tiene que ser anunciado, y esto causará conflictos. Padre, oramos esta tarde. Quiero orar por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Padre, rogarte que con poder tu Espíritu Santo toque cada vida, Señor. Que tú remuevas algo en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Se ha removido algo, Señor, y que tú traigas vida, y como dice tu palabra, tú nazcas en nuestros corazones, resplandezcas en nuestros corazones. Señor, queremos orar y queremos seguir orando, que venga tu reino, Señor, aunque esta oración cause violencia, aunque esta oración cause conflicto, Señor, oramos porque ese fue tu mandato, que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad de la misma manera que es en el cielo, que es en la tierra. Señor, queremos orar para que así como tú eres rey en el cielo, tú seas rey en la tierra, y queremos afrontar con valentía, Señor, lo que venga. Tomados de tu mano, Señor, y confiados como los apóstoles, confiados en que tú eras Rey y Señor de la creación. A pesar de estar en las condiciones más difíciles, ellos confiaban en ti. Te conocían tan cercanamente, Jesús, que no podían pensar que había mentira en tus palabras. Creemos en ti, Señor. Creemos confiadamente en ti. Señor, bendice a cada persona que esté escuchando, Señor, y que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres saber más sobre la palabra de Dios, si tú quieres ser discipulado, o a lo mejor esa palabra te asusta, si tú quieres saber un poco más, tener una clase, tener un estudio sobre esto, en esta dinámica de la contingencia, yo te invito a que te acerques, a que platiquemos, a que tengamos pláticas por Zoom, a que platiquemos por teléfono, a que podamos crecer en el Evangelio y puedas entender un sinfín de cosas que hay que entender acerca del reino de Dios. Hay mucho que puede enriquecer tu vida. Quiero invitarte a que continúes creciendo en el Señor, a que ores para que Él te dé revelación, para que siga enseñando y guiando tus pasos. Que Dios te bendiga, hermano, y nos estamos viendo próximamente. Seguimos orando por cada uno de ustedes y esperamos pronto volver a la normalidad o a la nueva normalidad, según nos vayan indicando las autoridades, pero ya estamos ansiosos de verles. Que Dios te bendiga y que pases una bonita tarde. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Aarón, que Dios lo siga bendiciendo grandemente a él y a toda su familia. También damos gracias a Dios por su palabra, porque sabemos que ha quedado sembrada en nuestros corazones. Ahora yo les invito, como siempre lo digo, a que seamos hacedores de cada una de estas cosas y no tan solamente oidores. Quiero también aprovechar este espacio para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus ofrendas, que Dios siga bendiciéndoles, y recuerden, seguimos orando los unos por los otros para que Dios supla toda necesidad que se presente en nuestras vidas. Y finalmente, para recordarles nuestras actividades de esta semana, recuerden, el martes estaremos dándole continuidad a la carta de Judas, ya estamos por terminarla, y el jueves, de hecho, estaremos ya concluyendo el libro de Sencillamente Jesús. Sería todo, que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.